Tomar contacto con Ivo Goich en el Palacio de la Moneda porque el Consejo Fiscal Autónomo reiteró sus aprehensiones respecto a la salud fiscal y a lo que podría provocar este proyecto de reconstrucción nacional que ya se está debatiendo en el Senado. Vamos a tomar contacto, como les contaba, con Ivo Goich para conocer cuáles han sido las reacciones del gobierno frente a esta postura del Consejo Fiscal Autónomo, que es un órgano, como bien lo dice su nombre, independiente. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Muy atento a lo que dijiste, porque en los próximos minutos desde Antofagasta, José Antonio Kast, presidente de la República de nuestro país, debería hablar con los medios de comunicación, y una de las consultas va a ser precisamente lo que tú decías, la exposición nuevamente, esta vez ante la Comisión de Hacienda del Senado, en relación a la mega reforma del Consejo Fiscal Autónomo, que muy temprano por la mañana llegaron hasta las dependencias del ex Congreso para exponer nuevamente los riesgos de hacer ciertas advertencias, pese a los cambios que se le han realizado a medida que ha ido avanzando esta tramitación, saliendo desde la Cámara de Diputados y ahora de lleno en el Senado, a un proyecto que efectivamente va a tener efectos en materia fiscal. De eso habla el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Ellos no hablan de política ni se meten específicamente en cada una de las medidas, si es que no es solamente desde la arista, desde la visión, desde la perspectiva de los efectos fiscales que tenga para el futuro de nuestro país. Vamos a estar hablando de eso en específico. Matilde, tengo anotadas algunas de las principales reparos, podríamos decir dudas, incertidumbres que aún generan en el Consejo Fiscal Autónomo la tramitación de este proyecto y sus efectos en el futuro. Pero por la mañana el presidente José Antonio Kast hizo un llamado importante al Senado, a los parlamentarios, a quienes van a tener que votar nuevamente entonces esta ley de reconstrucción nacional, esta mega reforma, como se ha denominado, que viene a ser uno de los estandartes del gobierno de José Antonio Kast, sobre el cual pretende poder gobernar durante los próximos 4 años, más allá de declaraciones más, declaraciones menos, dándole mayor valoración o menos a lo que pueda pasar con este proyecto. El hecho es que, de aprobarse, efectivamente va a tener un lugar donde moverse, donde desplegar ciertas políticas públicas, buscando que el crecimiento económico de nuestro país, la reducción del desempleo y también la atracción de inversión importante en una triada que es la que el gobierno piensa puede sacar a Chile del estancamiento en el que lleva económicamente hace largos años, según el propio análisis que hacen acá desde el Palacio de la Moneda. Habló en Radio Capísima el presidente de la República, José Antonio Kast, desde el norte de nuestro país. Hizo un llamado al Senado, a los senadores, también ocupando en Matilde quizás un concepto que aún no había salido al ruedo, y es la fuerza con la cual ellos llegan al Palacio de la Moneda. La cantidad de personas, el porcentaje importante de chilenos y chilenas que votaron por la opción de José Antonio Kast, con sus programas de gobiernos incluidos, con las ideas en las cuales dicen la gente creyó y por eso nos tiene acá el día de hoy. No hace un llamado a no desoír finalmente la sensación ciudadana, el sentir ciudadano por el cual finalmente fueron electos como gobierno. Pasemos a escuchar las palabras de José Antonio Kast, un llamado directo a los senadores, a las senadoras, y también hablando ahí de política. Estas semanas van a tener que votar en el Senado el plan de reconstrucción, que es un proyecto grande, que modifica normas tributarias relevantes, pero que son absolutamente necesarias para que haya inversión y haya trabajo. Si alguien nos dice que hay otra fórmula para generar trabajo e inversión, bueno, que la ponga sobre la mesa, porque en los últimos 10 años eso no ha ocurrido. En los últimos 10 años estamos viviendo las consecuencias de una política que, con buena intención, ¿no es cierto?, se plantea por un sector político, pero que fracasó. Nosotros estamos planteando una opción distinta que ha mostrado en distintos países del mundo ser exitosa, porque genera más inversión, genera más trabajo, y ese es el desafío que tienen en estos días los senadores. Si aprueban o no la idea de legislar. Después tendrán que votar artículo por artículo, pero nosotros el llamado que hacemos es que se apruebe la ley de legislar, y que después, artículo por artículo, vayamos votando, y también se reconozca que una mayoría de la nación votó por este proyecto político que me toca encabezar.
Es importante, Matilde, un reconocimiento que hace el presidente de la República, José Antonio Kast, como te digo, un concepto el cual llama la atención por el tenor del llamado que también hace al Senado, una especie de recordatorio de que los chilenos y las chilenas finalmente votaron por él, y eso incluía palabras y la utilización de esta frase, de este concepto por el presidente de la República, lo que incluía su programa de gobierno, las ideas finalmente que lo traen hasta el Palacio de la Moneda. Vamos a ver, por supuesto, desde el Senado en los próximos días, en la tramitación de esta reforma, cómo esas palabras hacen eco o generan también debate al interior de la Cámara Alta. Eso por un lado. Yo te decía, temprano por la mañana, Paula Benavides, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, acompañada de Sebastián Izquierdo, el vicepresidente de esta institución, expusieron nuevamente, esta vez ante la Comisión de Hacienda del Senado. Tenemos que remontarnos hasta el 5 de mayo, hace un poco más de un mes, para precisamente situar un punto que fue en su momento muy polémico, y que era la serie de recomendaciones que hacía el análisis hecho por el Consejo Fiscal Autónomo acerca del proyecto de reconstrucción nacional, con serias críticas que incluso nos tuvo varios días hablando, analizando, entrevistando y conversando con distintos expertos y políticos acerca de los efectos fiscales que podría traer en el futuro para nuestro país. Lo del día de hoy fue reiterar que existen alertas, que pese a los cambios y a la valoración positiva que se hace del fondo del proyecto, de las intenciones del proyecto, hacia dónde apunta efectivamente, que es lograr mayor crecimiento económico, atraer inversión y también poder disminuir el porcentaje de desempleo en Chile, lo cierto es que fiscalmente puede generar problemas. No se sostiene, según el último informe financiero, decía hoy día, detallaba Paula Benavides, Matilde, que al menos esto vamos a tener déficit fiscal en nuestro país hasta el año 2031. Y lo más contundente es que ese déficit fiscal hasta el 2031 es incluso cumpliendo las metas de crecimiento propuestas, anheladas por el Ejecutivo a través de este mismo proyecto de reconstrucción, que si bien va a traer un superávit de crecimiento en el caso de que se cumplan todas las variables de manera positiva en el largo plazo, en el corto y mediano los efectos se van a sentir y van a ser importantes en nuestro país, al menos poniendo como ejemplo que hasta el año 2031, Matilde, podríamos tener déficit fiscal en medio de un escenario de estrechez fiscal y donde todas las cifras dan en negativo. La semana pasada hablábamos de la solicitud de endeudamiento por 6.200 millones de dólares por parte de nuestro país. Bueno, todo eso hay que conjugarlo no solo a nivel político, sino que a nivel económico, pero el gobierno apuesta a que esta es la llave que va a abrir la puerta a un mayor crecimiento en nuestro país. Pasemos a escuchar las palabras de Paula Benavides, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, y posteriormente a Jorge Quirós, ministro de Hacienda, que también habló el día de hoy desde el Ministerio, luego de la exposición. Un ministro Quirós que fue protagonista de la jornada en el excongreso, Matilde, pero por no haber asistido. De hecho, desde la oposición fueron muy críticos con el ministro de Hacienda por no estar ni él ni ningún representante del Ejecutivo de peso, como decía Paulina Bodanovich, para poder hacer frente a las recomendaciones hechas por el Consejo Fiscal Autónomo. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Hemos reiterado nuestra valoración respecto de que esta iniciativa prioriza el crecimiento. Al mismo tiempo, hemos señalado que persisten riesgos fiscales que hemos identificado y hemos propuesto una serie de recomendaciones para mitigarlos. En este contexto, nosotros recomendamos un avance hacia neutralidad fiscal en el mediano y corto plazo de esta iniciativa. ¿Cómo se puede llegar a esa neutralidad fiscal? ¿Tiene que ver con la invariabilidad o con no reducir tanto el impuesto a primera categoría, por ejemplo? Como Consejo nosotros no nos referimos a medidas específicas que corresponden a las autoridades políticas. Sí hemos planteado que pueden considerarse medidas tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos, al igual que revisar algunas de las medidas que pueden estar propuestas en la iniciativa. No ha cambiado mucho respecto al anterior. Coincidimos con el Consejo Fiscal Autónomo en que lo más importante para recuperar la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento, que es a lo que apunta el proyecto de ley, y evidentemente contiene un ajuste ahí más bien menor respecto del tema del CENSE, que fue eliminado en la Cámara, pero estamos viendo qué pasa con eso hacia adelante, así que son siempre observaciones que vamos a tomar muy en cuenta.
El Consejo Fiscal Autónomo, Mati, se hace cargo y expone acerca de los riesgos directos e indirectos que pueda tener el desarrollo de esta reforma, de este proyecto de ley de reconstrucción nacional. Tengo anotados algunos de los expuestos el día de hoy. ¿Cuáles efectos directos tendría, por supuesto, el hecho de estar en vigor, en regla, una ley como esta? Por ejemplo, la rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría, lo que dicen desde el Consejo Fiscal Autónomo es que el costo no es compensado por mayor crecimiento de esta misma medida, que es algo que ya lo había expuesto en el inicio. Acá estamos hablando de la rebaja del impuesto de un 27 a un 23%, que es el corazón finalmente de esta propuesta hecha por el Ejecutivo, de la cual han dicho en reiteradas ocasiones no va a cambiar, no va a variar, pese a los cambios que se le puedan introducir al proyecto. En cuanto al crédito tributario al empleo, nuevamente, donde van los riesgos posibles, el alto costo que tiene, que son 1.400 millones de dólares, y el riesgo de consistencias con esas estimaciones. En cuanto a la compensación del Fondo Común Municipal, los riesgos van de la mano de la presión fiscal permanente que se podría producir, el aumento por cupo al incentivo, por incentivo al retiro, la materialización del ahorro fiscal no estaría garantizada, las sanciones al contrabando de tabaco, se dice que las estimaciones del Ejecutivo podrían ser menores a las que están ellos esperando, y los impuestos sustitutivos y repatriación de capital los toman como reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo, puede debilitar el cumplimiento tributario, dicen, y comprometer la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo. Es bien técnico, efectivamente, por eso también los tenía anotado, pero son solo algunos. Lo que sí es cierto es que valoran que se hayan realizado ciertos cambios, quizás no son suficientes, y el Consejo Fiscal Autónomo tiene de todas maneras que advertir ante cualquier posibilidad que fiscalmente nuestro país pueda tener algún tipo de riesgo. Hablamos con muchísimos parlamentarios el día de hoy, pero los vamos a dejar con dos declaraciones, una de María José Gatica, la senadora de Renovación Nacional, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, y también de la senadora de la Democracia Cristiana, Yanna Proboste, quien llegó el día de hoy también a escuchar parte de las exposiciones. Bueno, hemos recibido las sugerencias, recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo con enorme preocupación. El Consejo es bastante claro en que esta es una iniciativa que además tiene supuestos económicos que no se condicen con la realidad, en que hay cifras que son contradictorias, y que además esto va a acrecentar el estrés fiscal. Lo que hace este proyecto de ley es que reduce los ingresos permanentes, aumenta el número de beneficiarios y de costos, y eso genera una situación que es realmente muy compleja. Pero además lo que llama la atención es que precisamente en el día de hoy, cuando venía a entregar sus comentarios al proyecto de ley el Consejo Fiscal Autónomo, no está presente ni el ministro, ni el subsecretario, nadie que pueda responder respecto a la serie de comentarios que hace. Por cierto, no es la oposición, sino el Consejo Fiscal Autónomo, un órgano independiente, técnico. Yo siempre he visto, por lo menos desde que soy senadora, siempre he visto que por parte de esta izquierda más dialogante, como es el Partido Socialista, como es el PPD, ¿cierto? Siempre ha existido una apertura para poder conversar, y se ha hecho así. Yo espero de que hoy día sigamos bajo esa misma postura. Yo también ya he manifestado en reiteradas oportunidades de que espero de que este proyecto de ley de reconstrucción no se apruebe por un solo voto, sino que se apruebe por una amplia mayoría. Y para eso se tienen que escuchar todos los sectores políticos, y si se tienen que hacer las mejoras desde el Ejecutivo a este proyecto que vayan en beneficio del país, yo por lo menos estoy disponible para que así sea. Vamos a ver, Matilde, qué apertura hay por parte de la oposición, del oficialismo, del gobierno, qué acuerdos y puntos de encuentro pueden finalmente establecerse en un proyecto que es muy importante para el Ejecutivo, donde vuelven a escuchar entonces las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a ver qué responde el presidente José Antonio Kast ante los llamados nuevamente hoy día desde esta instancia en una comisión de Hacienda que sigue trabajando, recibiendo distintos expositores. Al menos no se debería votar ni esta ni la próxima semana al interior de esa instancia. Esto fue lo expresado el día de hoy por el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, pero va avanzando. Al menos se están tomando el tiempo necesario para poder escuchar las distintas recomendaciones y exposiciones de expertos, economistas, también instituciones y, por supuesto, a nivel político. Bien, interesante entonces la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo. Ivo, muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas una buena tarde. Cualquier cosa tú nos avisas desde el Palacio de Gobierno. Que estés bien.
Que estés bien, Matilde. Buen lunes.